Gracias, señora presidenta. Yo me voy a referir al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre la implementación del Código Procesal Penal de la Nación modificado el año pasado. La sanción de un nuevo Código Procesal Penal de la Nación es una cuestión de gran relevancia institucional y como tal lo debemos tomar. La Presidenta de la Nación propuso un texto que, según su opinión, contribuiría a que la justicia federal funcione mejor y más rápido. Ojalá que así sea. Sabemos también, y lo han mencionado quienes me precedieron en la palabra, que en la elaboración de este proyecto y de este código trabajaron catedráticos notables, pero también sabemos que algunas disposiciones tratan de reflejar las ideas que el oficialismo sostiene, sobre todo sobre la realidad social y delictiva. Históricamente, nuestro país ha actuado con tardanza, con lentitud y tímidamente con respecto a esto, y por qué no decir que ha tenido atraso y desidia que no ha ido en concordancia con la realidad de los nuevos tiempos. Todavía el código que está vigente habla o tiene el mote de inquisitivo, lo cual evidencia por sí mismo el atraso del que somos víctimas. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con la modificación del Código Procesal Penal si pertenezco a la provincia de quien fuera el fundador de la ciencia del derecho procesal de la Argentina, un hijo directo de la provincia de San Luis, el gran maestro Tomás Joffre, abogado, decano, ejerció la titularidad de las cátedras de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires y La Plata. Y don Tomás Joffre era partidario de la oralidad en el juicio. Estamos hablando desde hace 80 años. Proponía juicios ágiles y expeditos, y así lo manifestó en diversos códigos que para ese entonces eran novedosos. En resumen, Tomás Joffre refundó las ideas penales, tratando de oponerse a las ideas coloniales que entonces existían, y puso en práctica el majestuoso artículo 18 de la Constitución Nacional. Luchó contra el oscurantismo y la persecución penal. Por todo esto, a esta altura, difícilmente encontremos a alguien que se oponga a los argumentos serios del denominado proceso acusatorio, que es un imperativo constitucional, según lo establece el artículo 120 de la Carta Magna reformada en 1994. Algunas de sus características más notables son la oralidad, que le da dinamismo al proceso penal, la publicidad, que supera el tradicional secreto del sistema inquisitivo, la posibilidad, por supuesto, de satisfacer el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Otra característica, la inmediación, poniendo las partes para que debatan con un juez presente, viéndose las caras como corresponde. La mediación, donde el juez permanece en constante contacto con las partes y es el único capaz de tomar las decisiones. Pero me llama la atención que en esta reforma del Código Procesal Penal sigue pendiente la participación ciudadana. El nuevo código contempló la cláusula que habla
solamente habla del juicio por jurados. Esto está previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional. En la norma sancionada habla de que debemos votar una nueva ley para crear este juicio por jurados. Por lo tanto, sigue siendo letra muerta algo que ya se visualizaba o que ya tiene la Constitución Nacional del año 53. Y nuevamente en este proyecto que estamos hablando sobre la implementación, menciona durante 4 oportunidades lo de los jurados, pero siempre podemos decir, patea hacia adelante el juicio por jurados. Alguna vez será hora de que sancionemos esta ley y así habremos cumplido con la participación popular, que hasta ahora se encuentra en las inexpugnables criptas judiciales. Para el Ejecutivo Nacional esto se trató de una urgencia, pero se ve que no se hicieron para adecuar la justicia a los mandatos de nuestra Carta Magna, que por supuesto sigue durmiendo el sueño de los justos. Respecto a la prisión preventiva, entiendo que la regulación del nuevo código debió ser más estricta, ya lo han mencionado, contemplando también en su dictado aquellos casos que los imputados sean miembros de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, a la trata de personas y a otros delitos de extrema gravedad. El nuevo código fijó un plazo máximo de 1 año de duración para la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal y promueve el tratamiento de las incidencias del proceso en audiencias orales. Esto, si se cumple, es un gran paso adelante. Se crea un programa de capacitación de empleados y funcionarios del Ministerio Público con el fin de hacer un fortalecimiento a las estructuras existentes. Pero si seguimos leyendo, en la implementación se está creando una multitud de nuevas estructuras y junto con esos estructuras orgánicas funcionales y con eso también miles de cargos para cubrir. También se creó la comisión bicameral que estará a cargo del monitoreo de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. En estas normas de implementación se le asignan numerosas funciones que se suman a las ya asignadas en la Ley 27.063. La convierten en un superorganismo cuya constitucionalidad es por demás dudosa. Originalmente fue creada para monitorear, pero tengamos cuidado que no se transforme en una especie de congreso paralelo. Hay un tema sobre el que se ha mencionado, pero nadie ha dicho nada y me preocupa mucho. Supongamos que estas reformas tengan un resultado positivo, que la justicia federal argentina pase a ser un ejemplo, una pinturita, un poder del Estado que derroche calidad institucional, eficiencia y, lo fundamental, justicia. Pero me preocupa que nosotros, que conformamos un bloque que se llama Compromiso Federal, que no es un nombre marketinero, sino que habla de lo que somos y de lo que representamos. Desde esa óptica entiendo que mientras se agiganta la dotación presupuestaria de la justicia federal penal, las justicias provinciales viven su propia realidad, que es muy diferente. Básicamente poseen menos recursos, pese a que atienden más del 90% de las causas penales que preocupan a los ciudadanos. Compartirán conmigo que esto es generar una brecha, una mayor desigualdad entre lo federal y lo provincial.
una brecha más que, por supuesto, en esta dinámica de federalismo que está en vías de extinción, no se presenta solamente con las leyes que estamos tratando, se da prácticamente en todos los temas institucionales e interjurisdiccionales. Así, las provincias pasan a ser una especie de convidados de piedra del Estado argentino. Nosotros denunciaremos cada vez que tengamos oportunidad estas situaciones, porque es inconstitucional. Las autonomías provinciales se vuelven una quimera si no tienen presupuesto. En resumen, hay cosas buenas y otras no tan buenas. Hay otras que realmente no son de mi agrado, como la regulación inocultablemente discriminatoria en el caso de los delitos cometidos por extranjeros. También el hecho de que se creen miles de cargos con total liviandad dentro de la misma ley, sin fundamentos estadísticos. En definitiva, quisiera que esta reforma y esta implementación no responda a lo que se ha dicho en forma reiterada anteriormente, no responda a las necesidades de la justicia federal, que se parezcan demasiado a las necesidades judiciales del oficialismo, que evidentemente, por todo lo que se ha mencionado, ha decidido colonizar la justicia federal. El tiempo nos dirá si tuvieron razón los impulsores o nosotros que tenemos una actitud crítica. De todas formas, en base a lo positivo de cambiar de un sistema inquisitivo a un acusatorio y a las cosas buenas que he destacado, nosotros vamos a acompañar este proceso de implementación del Código Procesal Penal. Nada más, señora presidenta.